nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien. Soy como aluvión en pena, te busco. Una noche a pueblo hundido, se le vino el temporal, arrasó con el salado, del puerto mejor ni hablar. Perdida en la 5 Norte, viajando pa' Copiapó. Cuando ibas a devolverme pedazos de corazón. A veces muero de noche, después ya me siento bien. Soy como aluvión en pena, te busco. El cobre de los mineros, saqueo transnacional. Al Nelson lo asesinaron, sin derecho a protestar. El día que tú elegiste, te fuiste de El Salvador. Las piedras de Cuesta Llanta se despidieron de ti. A veces muero de noche, después ya me siento bien. Soy como aluvión en pena. Porto algunos la escuchan, gritando su libertad. Me contaron que te vieron llorando por Chañaral, que llevabas en los brazos los restos de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien. Soy como aluvión en pena. ¿Verdad? A todas y a todos, a esta cofradía de los días martes, que nos encontramos gracias a la Confederación de Trabajadores del Cobre, que nos invita y nos acoge, y obviamente de esta orgánica de la cual ustedes, la gran mayoría, según sabemos, semana a semana, están aquí presentes con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es realmente trascendental. Realmente, ¿ya? Estamos hablando de lo que significa la constitución de un país para la calidad y el derecho del trabajo. Para todos y todas las trabajadoras de Chile, ¿ya? Nosotros tenemos en estos momentos dificultades, tenemos una serie de tropiezos de piedrecitas en el camino, ¿no? Para lograr lo que debe ser la calidad de vida que entregue el trabajo. Porque el trabajo es el capital que junto al capital del dinero pueden hacer funcionar la economía, ¿no es cierto? Pueden hacer las cosas. Pero no hay igualdad. Hoy con nosotros está Ana Lamas, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, anfitriona. Está también con nosotros Eric Campos. Eric Campos es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro. Y además es dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Y para explicarnos los aspectos legales y este intríngulis, ¿ya?, en el que estamos ahora insertados, está con nosotros Jaime Gajardo, abogado, especialista en Derecho del Trabajo, y que nos acompañará con, doctor en Derecho, corrijo, ¿ya?, y Ciencia Política. Así es que vamos a empezar con Ana. Ana, ¿cómo se ven desde esta dirigencia de los trabajadores en la que tú estás,
¿ya? El proceso, el momento que estamos viviendo hoy día, que partió tan inesperadamente, porque el estallido social, los 30 pesos del metro, 30, diferencia de 30 pesos del metro, nos llevó a una nueva constitución. Cuéntanos. Hola, bueno, primero saludar a los compañeros, Eric, a Jaime, bueno, saludarte a ti igual, saludar a todos los que nos están viendo y qué importante estos espacios que tú decías antes que podamos conversar, podamos reflexionar, podamos evaluar, ¿cierto?, lo que nos ha pasado desde el estallido hasta ahora, que fue lo que dio pie a que hoy día tengamos una instancia, ¿cierto?, donde podamos cambiar efectivamente nuestros destinos. Y en ese sentido igual queremos hablar algunas cosas con respecto al tema de los conceptos, ¿cierto? Porque después de esto del tema del estallido, que fue producto de la movilización social y del despertar de Chile, que fue desde octubre del año pasado hasta ahora, se pudo llegar a esta instancia que es tan importante hoy día y tan trascendental, y que tenemos efectivamente una responsabilidad histórica cada uno de nosotros como ciudadanos y como pueblo. Y en ese sentido, los conceptos que nos han instalado antes de, estábamos conversando también, que nos enredan incluso a nosotros mismos. Entonces es importante hoy día poder conversar y en ese sentido el concepto de convención constitucional, que efectivamente, cierto, sabemos y no refleja la demanda que se manifestó masivamente en la calle reiteradamente, que apuntaba, cierto, a una asamblea constituyente. Se ha querido hacer creer que ambos conceptos significan lo mismo, pero entonces uno se hace la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué el oficialismo no le dio lo mismo? La respuesta es simple, porque no son lo mismo, no son la misma cosa. La Convención Constitucional es una simple reunión que se rige por normas preestablecidas. La Asamblea Constituyente, por el contrario, implica necesariamente la participación del 100% popular con soberanía, es decir, con el poder y la decisión sin limitaciones a normas que están establecidas. En eso es importante señalar, ¿cierto?, que después de la movilización y todo el estallido que hubo y el despertar efectivamente de toda la gente, porque los trabajadores siempre hemos estado luchando por mejores condiciones laborales, por mejorar nuestras demandas, y en ese sentido es una larga lucha y es una lucha histórica. Pero en este despertar que fue producto de la movilización social y de la unidad de todos los chilenos, es donde está ocurriendo hoy día esto, pero sin escuchar a la ciudadanía. Nosotros no podemos olvidar que producto de eso, que no fue por una decisión de que ellos hayan dicho, no, sí, aquí va a haber tenemos que tomar esto, hay que abrir el espacio, no, fue una decisión de la ciudadanía que expresó en las calles, y fue por eso que este mal llamado acuerdo, ¿cierto? Porque un acuerdo es cuando están las partes involucradas. Y en este sentido aquí no se escuchó ni a la movilización, ni al pueblo movilizado ni organizado, ni a las organizaciones sociales, ni a los estudiantes, ni a los trabajadores. Entonces ese acuerdo que se tuvieron los partidos políticos, no todos los partidos también, fue ese día 15 de noviembre, que claramente le llamaron, ¿cierto?, un acuerdo de paz, donde nosotros veíamos, seguíamos movilizados los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, donde seguían reprimiendo brutalmente al pueblo, sacándonos los ojos, torturando, y ellos le llamaron que había un tema de un acuerdo de paz, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros decíamos qué acuerdo de paz están haciendo si la ciudadanía está en la calle. Pero eso logró instalar, ¿cierto?, hoy día este acuerdo que tenemos que hoy día reflejarlo
y verlo, y por qué uno dice, oye, le llaman acuerdo de más, la gente estaba en la calle, claro, porque tenía que tener coherencia con la visión que tenemos hoy día con un presidente, ¿cierto?, de derecha, donde obviamente defiende los intereses de los poderosos, los intereses de los empresarios, lo hemos visto también en el tema de la pandemia, decía que había una guerra en contra de un enemigo poderoso y tantos conceptos que él tenía, obviamente sacan este acuerdo firmado para también cuidar un poco efectivamente el tema de sus intereses. Y en ese sentido podemos decir que a pesar de todo, hoy día tenemos, ellos lo que hacen con esto un rayado de cancha, y por eso que hay nosotros como trabajadores, como pueblo organizado, como ciudadanos tenemos que tener cuidado, porque aquí existen algunas trabas y que ahí obviamente el compañero abogado lo va a poder explicar mucho mejor, que tiene que ver con el tema del quórum, ¿cierto?, del 2/3 y la alternativa de esta convicción mixta que se aleja absolutamente de los conceptos de asamblea constituyente, y por eso que ahí tenemos una gran responsabilidad y una responsabilidad histórica de ir en masa, ¿cierto?, a, a expresar nuestra voluntad, a votar este 25 de octubre para reflejar efectivamente la voluntad que tenemos como trabajadores, como pueblo. Y esta oportunidad es una oportunidad histórica que nosotros, claro, decimos, y en el tema del análisis han acuñado, ¿cierto?, algunos conceptos, el concepto va creando algunas realidades con respecto a lo que nosotros vamos viendo y vamos teniendo alguna experiencia en ese sentido. Y claro, hoy día le llamaron convención constitucional porque tiene que ver con esto que señalaba anteriormente y algunas cosas, ¿cierto?, a la medida de lo posible, y no poder efectivamente cambiar de fondo el tema en el que nosotros queremos como pueblo. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es lo que yo decía y lo reitero: ir a votar apruebo este 25, porque esa es la responsabilidad histórica que tenemos, y eso es lo que, y también lo que mandata la ciudadanía, lo que nos ha dicho el pueblo organizado, el pueblo consciente, que nos da esa tranquilidad y esa confianza. Pero sí que efectivamente el plebiscito es el primer paso que tenemos en esta primera etapa de un proceso que tenemos que seguir adelante, y en eso también decir que estar atento, el oficialismo va a utilizar todas sus artimañas para confundir, lo mismo con los conceptos. Tenemos que tener claro los temas, no dejarnos envolver. Ellos van a jugársela con todo, ya hemos visto por ahí, ¿cierto?, algunas cosas que se están moviendo en algunas regiones para confundir a la gente, para orquestar una campaña del terror, que ya lo han hecho, que se va a caer incluso el mundo con respecto a algunas cosas, así que tener la claridad de qué es lo que significa aprobar, y aprobar efectivamente hoy día qué es lo que se da en esta ocasión, que es el tema de la convención, porque también nos equivocamos, ¿cierto?, siempre con estas cosas que nos tratan de confundir, convención constitucional. Así es, así es. Esta constitución que está vigente en estos momentos, esta constitución de 1980, ¿no?, que bien recuerdo yo el día de la votación, sin registros electorales. O sea, no había registros electorales. Las mujeres, las mesas de las mujeres, las vocales de mesa, eran las integrantes de SEMA Chile, con su uniforme. SEMA Chile, para los jóvenes, fue una organización de centros en todo Chile, de centros de madre, que presidía Lucy Eriarte Pinochet. Y la jerarquía de cada uno, en todas las regiones, en todas las provincias, en todas, después regiones, ¿ya?, era según el grado de los maridos. El grado que los maridos tenían en las Fuerzas Armadas, entonces era la jerarquía que ellas tenían en las directivas de SEMA Chile. Esas eran las vocales de mesa, en las mesas de mujeres. Llegaron a votar, fueron a los regimientos. En los regimientos trasladaron en camiones a los conscriptos a votar. Y después sacaron la cuenta de los votos. No podía haber un número de votos distinto al número de conscriptos, un voto a favor, ¿ya?, del número de inscritos, del número de conscriptos que había participado. O sea, ya de una irregularidad, de una ilegalidad impresionante.
Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy como nuestra Constitución. O sea, para mí, que la verdad no estuve de acuerdo ni ese día, el mismo día de la elección, ¿ya? Ha sido impresionante que no se haya podido hacer nada. Pero ha habido antes otras constituciones. Eric, ¿cómo tú ves la participación de los trabajadores en las constituciones que ha habido en este país? Bueno, lo primero, saludar, agradecer a la Confederación de Trabajadores del CORE esta posibilidad que me da de participar en este panel, además paritario, lo que lo hace cumplir con todos los estándares actuales, y saludar, por supuesto, a Jaime, a Ana, Ethel y también a Fernando por la invitación de la Confederación. Sí, yo diría que estamos... yo creo que es bien interesante primero este diálogo, ¿no? Entre dirigentes sindicales, incorporar, por supuesto, la necesaria mirada de expertos como Jaime, porque de alguna manera hay un objetivo común que yo creo que tiene que ver primero con la necesidad de construir un relato constitucional desde los trabajadores. Eso no quiere decir desde los sindicatos, principalmente desde los sindicatos, pero un relato basado en la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras estén presentes porque han estado invisibilizados, lo que pareciera ser un absurdo, dado que hay encuestas que hemos realizado junto a CERC Mori, más del 80% de los chilenos y las chilenas se declara de clase trabajadora, lo que por lo tanto voy a estar nombrando todo el rato clase trabajadora y no en un uso ortodoxo de las categorías, sino que yo diría reponiendo la necesidad de insisto, construir o reconstruir ese relato desde nosotros. Los trabajadores y las trabajadoras desde la instalación del capital han generado estrategias de resistencia y estrategias de organización. Yo diría que las primeras huelgas en el último cuarto del siglo XIX, los primeros ensayos orgánicos como las mutuales de ayuda solidaria, las sociedades de resistencia, las mancomunales son parte de esa estrategia. Y si uno mira el año 25, previo al año 25, en Chile había un gran movimiento contra la carestía de los alimentos. De hecho, la FOCH, la Federación Obrera de Chile, llamó a formar una gran Asamblea Nacional de Alimentación para dar una pelea que tenía que ver con los alimentos, pero por sobre todo tenía que ver con cuestionar el orden oligárquico, de donde por supuesto eran excluidas esta mirada de las y los trabajadores. Esto lo estoy resumiendo absolutamente, por supuesto, para efectos de no pasarme. Y en ese sentido, por lo tanto, se genera lo que algunos llaman como el momento fundacional. Chile ha tenido momentos fundacionales donde se ha abierto la posibilidad histórica de discutir o de promover una nueva constitución. Y yo creo que estamos precisamente hoy día frente a una oportunidad histórica porque debe ser la primera vez, es la primera vez, de hecho, donde los trabajadores tienen la posibilidad no de discutir una nueva constitución, porque en el 25 hubo una instancia constitucional de facto, que fue la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, junto como 1.200 delegados en 2 días, aquí lo tengo anotado, entre el 7 y el 10 de mayo, en la ciudad de Santiago, con la promesa de Alessandri de hacer una asamblea constituyente. Bueno, Alessandri finalmente llama a una suerte como de consejo consultivo, que la primera decisión fue no hacer una asamblea constituyente, y luego nombra una suerte de subcomisión entre 15 ilustrados que redactan la Constitución del 25. Pero es bien interesante, más que ese proceso, cómo termina, es bien interesante revisar, yo diría, 2 al menos similitudes que tenemos respecto del presente. Lo primero es el alto nivel de conflictividad social. Ya lo decía, había un gran movimiento por la carestía de los alimentos y el surgimiento, por lo tanto, de un sujeto social que finalmente es un sujeto fallido en lo político, pero que se compone o se organiza frente al capital, cuestión que era novedosa para ese tiempo en la historia del país. Y lo segundo, que yo diría que además enfrentamos una cuestión social de grandes proporciones. Cuando hablamos de cuestión social nos referimos a una crisis social, económica, unas condiciones sanitarias terribles, sobre todo para la gente que había migrado del campo a la ciudad. Y, por supuesto,
el tercer elemento es que todo eso va construyendo la crisis del modelo existente hasta ese minuto, el modelo oligárquico o el orden oligárquico. Y si uno hace un parangón absolutamente mecánico, yo siempre esto lo converso con la gente. Bueno, conflictividad tenemos, por supuesto, una conflictividad que cuestiona un nuevo orden, el orden neoliberal, y además, si uno lee a Recabarren en 1910 cuando habla de rico y pobre, describe la situación de la cuestión social, describe la desidia de la élite. Estoy hablando de 1910, no estoy hablando de hoy día. Describe la desidia de la élite y además describe la desidia del Parlamento respecto a los problemas del pueblo trabajador. Y yo diría que hoy día estamos enfrentados a esa conflictividad. Se dice que como gran cuestión el 10% recupera esta conexión del Parlamento con el pueblo, lo que es una paradoja porque lo conecta con soluciones que provienen de los propios bolsillos de los trabajadores. Pero además yo diría que estamos incluso simbólicamente frente a una nueva cuestión social. Y aquí hay una cuestión simbólica bien interesante. Si uno hace el ejercicio de imaginar Santiago del 1910 y se va a los conventillos, va a ver en el centro de Santiago mucho hacinamiento, seguramente mucha convivencia en espacios comunes reducidos, problemas sanitarios terribles, y si hoy día uno hace el mismo ejercicio, se toma una micro y se va al centro de Santiago, va a observar una escena dantescamente similar, o terriblemente similar, esta vez con migrantes, pero el mismo hacinamiento, el mismo convento. Entonces, enfrentamos una cuestión social también de otro orden, con otras características, pero provenientes de la misma desigualdad quizás que enfrentaba el orden oligárquico. Entonces, yo creo que hoy día, y disculpen que me haya dado toda esta vuelta, pero yo creo que tiene que ver con la necesidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia del movimiento sindical y de los trabajadores con la diversidad actual que existe en el movimiento de los trabajadores, con la emergencia de nuevos sujetos, pero con una contradicción capital-trabajo que sigue en pie y que tiene un gran candado de seguridad, que es la Constitución del 80. Después seguramente en la segunda ronda vamos a hablar de eso, pero resulta casi, bueno, algunos lo discuten, pero resulta casi inaudito, por ejemplo, que en Chile no exista el derecho constitucional a huelga, o que esté basado en un procedimiento. Algo se avanzó en el gobierno pasado, pero precisamente fue la Constitución la que le puso límites a ese avance de las reformas laborales que planteó el gobierno anterior. Y yo diría que ese es uno de los problemas de legitimidad más grandes, y con esto termino, que tiene la nueva Constitución, que no basta construir mayorías en torno a un programa de transformaciones, porque incluso no basta construir esas mayorías en el Parlamento, incluso no basta conseguir la cantidad de votos que pone hoy día los candados constitucionales del 80, porque hay un tribunal constitucional que lo más probable, como tutela el poder del capital en Chile, declare inconstitucional cualquier avance que signifique mejoras en la calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras en desmedro, comillas, del capital. Y yo diría que ahí tenemos un candado fundamental, y en la segunda vuelta me voy a referir a cuáles son, creemos desde la CUT, los contenidos que básicamente debiesen estar presentes y cuáles son las trampas que también están poniendo algunos sectores que están tras el apruebo, pero en realidad quieren hacer una suerte de juego de pierna, de gatopardismo también en este proceso, que son los peligros que están presentes, por supuesto, en este debate constitucional. Muchas gracias, Eric. Con nosotros el abogado Jaime Gajardo, como les anticipaba, y yo quisiera que nos explicara, hay en el derecho al trabajo, ¿ya?, establece marcos del trabajo. Este derecho del trabajo, que es lo que norma, ¿no es cierto?, lo que norma la relación o la actividad, o cómo podríamos definir qué es a qué se refiere el derecho al trabajo. ¿Se refiere a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Se refiere al derecho de los empleadores? ¿Y cuál es
y se establece esto en el marco de una nueva constitución, hay muchas cosas que cambiar. ¿Cuáles serían las principales en esta ruptura constituyente que estamos viviendo? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ethel. Muchas gracias a la Confederación de Trabajadores del Cobre por la invitación y por compartir tanto con Eric y con Ana este panel. Por de pronto puedo decir que me parecen muy atingentes las reflexiones tanto de Eric como de Ana, y yo creo que ¿por qué es necesario cambiar la Constitución en el marco de una crisis política y social que estamos viviendo? Yo creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque no todas las crisis políticas y sociales que tienen los países se resuelven con un cambio constitucional. De hecho, los cambios constitucionales efectivamente generalmente se dan en tiempos de crisis, de convulsiones, de salidas de dictaduras, de descolonización, de surgimiento de nuevos estados, etc. Pero son momentos bien excepcionales, y entre constituciones ocurren muchas crisis políticas, sociales, que no necesariamente llevan a una nueva constitución. Entonces, cuando hablamos de una ruptura constitucional es porque efectivamente se ha roto aquello que nos constituye como sociedad o como comunidad política, es decir, se ha roto uno de los elementos principales que hace que todos nos sintamos parte de la misma comunidad política. Y en ese sentido, la ruptura que nosotros tenemos es una ruptura que lleva largo tiempo, y que de hecho podríamos plantear la actual constitución, y esto es fundamental, la actual constitución surge principalmente como una imposición, surge como un acuerdo político, o mejor dicho, surge como una imposición de un futuro acuerdo político, ¿ya? Y esta imposición hace dos cosas. En primer lugar, refunda autoritariamente el capitalismo en Chile, ¿no? Y en segundo lugar, neutraliza cualquier política hacia el futuro que no vaya a ser de índole neoliberal, ¿ya? Es decir, la Constitución establece un marco neoliberal, y de hecho esa es una de las principales, podríamos decir, características que tiene el neoliberalismo en nuestro país. Es decir, no solo se encuentra como un conjunto de política económica, como un conjunto de opciones gubernamentales, como un plan económico, sino que además se instaura jurídicamente en la Constitución. Y somos varios académicos los que hemos planteado que la Constitución chilena es una constitución neoliberal. Y la Constitución, junto con instaurar el neoliberalismo, hace una segunda, tiene una segunda, que es principalmente que cualquier política que se vaya a salir del neoliberalismo la neutraliza a través de una serie de mecanismos constitucionales. Y ahí Eric lo explicaba muy bien, cuando decía, no basta con tener mayoría, no basta con tener un programa común, no basta con ser gobierno o llegar al gobierno, porque eventualmente esos programas, si se salen del marco de las políticas neoliberales, van a ser neutralizadas, ¿ya? No se van a poder llevar a cabo. Y, por ejemplo, lo que él planteaba, y ahí lo voy conectando con lo que tú me decías, Ethel, lo que él planteaba con respecto a la reforma laboral en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se trató de hacer una reforma laboral que, entre otras cosas, permitiera mayor poder para los sindicatos en la negociación colectiva. Entonces establecía la titularidad de los sindicatos en la negociación colectiva. Y precisamente ese que era uno de los principales elementos de la reforma, que logró los quórums suficientes para transformarse en una reforma legal, no pudo nacer, por así decirlo, la vía jurídica, precisamente porque fue neutralizada por uno de los mecanismos que tiene en la actual Constitución para neutralizar ese tipo de política, y la neutralizó el Tribunal Constitucional. Y en razón de que señalaba que la titularidad sindical va en contra de la actual Constitución y la regulación que tiene el derecho al trabajo. Sin embargo, esto que podría ser un ejemplo, por así decirlo, único y algo anecdótico, ha sido permanente en los últimos 20 años y con mucha frecuencia en los últimos
10 años, podríamos decir, donde se han intentado reformas importantes y estas han chocado permanentemente con los distintos mecanismos, ¿ya? Han chocado porque a pesar de tener amplias mayorías no han logrado los altísimos quórum que plantea la Constitución, o porque han sido neutralizados por el Tribunal Constitucional. Y aquí tenemos muchos ejemplos. La reforma laboral del 2005, que trató de cambiar el concepto de empresa, fue neutralizada por el Tribunal Constitucional. La reforma laboral de la expresidenta Bachelet fue neutralizada en cuanto a la titularidad sindical por el Tribunal Constitucional. La reforma al CERNAC, que buscaba tratar de dar una institucionalidad mayor, más robusta para luchar contra los abusos de la empresa, etc., fue neutralizada por el Tribunal Constitucional. La reforma educacional en varios de sus aspectos fue neutralizada también por el Tribunal Constitucional. Y además se ha recurrido permanentemente en el trabajo legislativo a plantear de que cualquier cambio es inconstitucional. Y de hecho uno puede ver, antes del estallido estábamos en permanente, o estábamos en la conversación sobre si las 40 horas iba a poder ser o no un proyecto que llegara a término. ¿Y qué es lo que plantea el gobierno? Que ese proyecto era inconstitucional, ¿no? Que era inconstitucional porque los parlamentarios no podían tener iniciativas sobre esas materias, algo en que sí mismo era muy discutible, pero además el recurso a la inconstitucionalidad lo que ha hecho en el fondo es a plantear precisamente de que cualquier política que se sale del marco de lo neoliberal es neutralizada. Y aquí es bien interesante porque eso explica, entre otras cosas, que la ciudadanía y el pueblo de nuestro país, de forma bastante rápida, ligara las demandas que estaban planteando con el problema constitucional, ¿ya? Y hicieron una conexión muy, muy clara y muy categórica. Yo me acuerdo que al principio de la ruptura de octubre, nosotros tratábamos de decir, bueno, un nuevo pacto social significa una nueva constitución, pero rápidamente la ciudad se tatuó, por así decirlo, o se rayó en todas las paredes de la necesidad de una nueva constitución y la necesidad de una asamblea constitucional, ¿ya? Y esa es una conexión que se hizo rápidamente, pero también porque esto es un trabajo que se ha venido desarrollando con mucho tiempo, ¿ya? Con mucho tiempo los distintos movimientos que han ido planteando, han señalado o han clarificado de que efectivamente la Constitución es el gran cerrojo que no permite de una u otra forma al pueblo avanzar en las demandas de mayor justicia y equidad social que están planteando. Con respecto al trabajo, y por qué es importante en particular en esta materia, la actual Constitución es, podríamos decir, muy amplia y muy protectora de lo que se han denominado los derechos civiles y políticos, y en particular de los derechos económicos, ¿ya? Es decir, protege ampliamente las libertades económicas, ¿ya? La libertad a adquirir el dominio, propiedad privada, los derechos con respecto al aprovechamiento de aguas, la libertad de empresa, e incluso un clásico derecho de carácter social, como es el derecho al trabajo, que surge principalmente de las revoluciones sociales y en particular de la Revolución Mexicana, ¿ya? Del 17, la actual Constitución no lo conceptualiza como un derecho al trabajo, sino que lo conceptualiza como una libertad de índole económica, la libertad al trabajo. Y así lo contempla en el artículo 19, número 16, ¿ya? Es decir, un clásico derecho social, esta Constitución de índole neoliberal lo transforma en una libertad económica, ¿ya? Y lo consagra como un derecho individual vinculado al ejercicio de una actividad económica, y básicamente lo que hace después en la regulación constitucional es poner cortapisas a ciertos aspectos vinculados al derecho al trabajo. Por ejemplo, circunscribe la negociación colectiva a la empresa. Después habilita la ley para limitar el derecho a la negociación colectiva, la habilita ampliamente, ¿ya? Con el objeto de que se limite el derecho a la negociación colectiva. Establece una prohibición específica, la Constitución, para que los funcionarios públicos puedan ejercer el derecho a la huelga, ¿ya? Y
prácticamente no regula o deja una regulación muy famélica a la sindicalización. Y eso sería el derecho al trabajo en la actual Constitución, ¿ya? Entonces, aquí, como viéndolo en desafíos, ¿cuáles son los desafíos? Primero, el proceso constituyente nos permite, entendido desde una hoja en blanco, nos permite desmontar inmediatamente esta regulación. ¿Y eso por qué es importante? Porque, por ejemplo, si quisiéramos avanzar en materia de negociación colectiva ramal, ¿ya? No podemos porque actualmente la propia Constitución lo vincula a la empresa, ¿ya? Entonces, como la actual Constitución lo vincula la negociación colectiva a la empresa, el propio proceso inmediatamente nos amplía eso, ¿ya? Asimismo, no tendríamos las limitaciones que establece actualmente para el derecho a la huelga, ¿ya? Y planteándolo desde otra perspectiva, en términos de qué es lo que se puede hacer en el marco del proceso. Primero, yo creo que tenemos que entender que todo proceso constituyente es un proceso que está en permanente tensión, ¿ya? Es un proceso que está en disputa, es un proceso que, como implica una ruptura profunda al interior de la sociedad, ¿ya? Como implica una ruptura que tiene que revertirse con un nuevo pacto social que se va a cristalizar en una constitución, es un proceso altamente disputado, ¿ya? En cualquier proceso constituyente. E incluso el proceso constituyente no termina hasta que efectivamente la constitución, la nueva constitución se establece. E incluso es más, nosotros tenemos que pensar que es un proceso que no va a terminar con el establecimiento de la nueva constitución, sino que requiere de un gobierno que pueda ir implementando la nueva constitución. Entonces yo creo que cuando Jaime, perdona, lo vemos, ¿sí? ¿De cuánto tiempo estás hablando? ¿2 años? No, lo que yo estoy planteando es que para que nosotros, o sea, si nosotros entendemos que esta es una ruptura, ¿ya? Y el proceso constituyente va a demorar efectivamente hasta que consagre una nueva constitución, y eso va a ser de aquí al 2022, por los tiempos del proceso, ¿ya? Sin embargo, para que el proceso sea exitoso, no nos podemos quedar solo con la nueva constitución. Necesitamos un gobierno de nuevo tipo que se encargue de implementar la nueva constitución, ¿ya? Porque en general, si nosotros decimos, bueno, tenemos una nueva constitución, por poner un ejemplo, que va a implicar hacer leyes que desarrollen la constitución, cambiar que mucha legislación va a entrar en contradicción con la nueva constitución, por ejemplo, si una constitución amplia en derechos sociales, etc. Pero para eso necesitamos un programa político que nos permita a nosotros darle continuidad a eso, porque la constitución por sí sola no va a lograr transformar el país, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de los desafíos del proceso, son varios. Primero, que el proceso pueda ser exitoso, y para que el proceso sea exitoso, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoderar que los trabajadores, el pueblo, las organizaciones sociales, se apoderen del proceso, ¿ya? Y el proceso va a ser, ya comenzó, pero en el fondo con el plebiscito hay que tener una amplia victoria en el plebiscito, hay que tratar de obtener la mejor de las opciones, que es la Convención Constitucional. Después la Convención Constitucional no se puede dejar a que trabaje sola, eso hay que acompañarlo con permanente organización, participación, movilización, y ya hemos visto la importancia que tiene eso, porque de una u otra manera, este proceso, a pesar del acuerdo que suscribieron y todo, por la vía de los hechos, ese acuerdo se fue complementando con paridad, se fue complementando con normas especiales de participación, se fue complementando ahora o está con muchas posibilidades de complementarse con escaños reservados para los pueblos indígenas. Todas cuestiones que no estaban en el acuerdo político inicial, y son cuestiones que se han ido implementando principalmente por la fuerza de la movilización social. Entonces, tenemos que ver que los desafíos que tenemos son gigantescos, y con esto voy terminando, son durante el proceso, en el proceso, y también de continuidad para el desarrollo de la nueva constitución.
Gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, nosotros en este programa, ya que les reitero el nombre, Convención Constitucional, ¿qué significa para las y los trabajadores? Quisimos abordar ese tema en particular. Lo que tenemos en el plebiscito, ¿no es cierto? Vamos a ir a votar. ¿Vamos a ir a votar qué? Yo les voy a contar que el otro día revisaba CERVEL, la página de CERVEL, para ver si había un facsímil del voto, porque inicialmente era un voto con las dos opciones, las dos cosas que hay que marcar, ¿ya? Una a un lado y la otra al otro. O sea, en un lado, apruebo o rechazo, y en el otro, convención mixta y convención constitucional. Pues me encontré con que decía que CERVEL va a entregar el facsímil de los votos 5 días antes de la elección. Yo espero que los periodistas filtremos antes, ¿ya? Y que pueda aparecer por todos lados para poder debatir y discutir. Se ha hecho mucha campaña, ¿ya? No quiero alargarme, se ha hecho mucha campaña con el apruebo y el rechazo, ¿verdad? Llevamos meses en la campaña, especialmente el apruebo. Pero no ha habido ya espacio para explicar de qué se trata esta opción entre convención mixta y convención constitucional, que por la confusión con la Asamblea Constituyente se habla de convención constituyente. Yo lo voy a decir que el otro día escuché a Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, decir convención constituyente. No, es convención constitucional. Cuando la gente vaya a votar y se encuentre con que no existe convención constitucional, quizá anule el voto. No sabemos qué puede pasar. Pero, Ana, tú mencionaste delante eso. ¿Qué significa? ¿Ya? Expliquemos, por favor, qué significa que se vaya a marcar convención constitucional. ¿Por qué es tan importante que se recuerde ese nombre? Porque acuérdate que estaban intentando, ¿ya? Que eso no, y que fuéramos directos a una asamblea de parlamentarios, una cosa rarísima. ¿Ya? Y absolutamente torpe. Mira, bueno, hay varias cosas que, bueno, que Jaime y Eric también entregan varios elementos que son súper importantes para el tema de lo mismo que tú acabas de señalar igual, y algunas cosas que son importantes también para el tema del mundo de los trabajadores, que tiene que ver que nosotros cómo hemos pasado. Eric hacía como un pequeño resumen también. Bueno, Jaime explicaba que lo que era efectivamente el tema del derecho al trabajo. Y ahí en este transcurso, bueno, él hablaba de 20 años, de los 10 últimos años, yo digo los 40 últimos años, los trabajadores, hemos estado en un escenario súper complejo y adverso. Y en este clima que hemos estado, que es un clima inestable, de inseguridad, de precarización, de las luchas con respecto a las reivindicaciones constantes que tenemos los trabajadores con respecto al tema de la discriminación, el tema de la represión criminal, que hay dentro de lo que ha hecho este modelo económico, ¿cierto?, neoliberal, que lo explicaba muy bien recién los compañeros anteriormente. Hoy día se abren unas tremendas posibilidades de poder generar cambios distintos. El compañero recién decía el derecho efectivo al tema de la huelga. Nosotros tenemos como organización, o sea, la huelga hoy día se limita, se coarta, se restringe, se neutraliza. O sea, no tenemos efectivamente, nosotros como organización, como confederación, tenemos ejemplos de los derechos que los han arrebatado, que teníamos antiguamente con el gobierno de Salvador Allende, que ahora vamos a estar a puertas de eso, que es el 4 de septiembre, que se cumplen 50 años, donde derechos que teníamos, que el compañero también hablaba con respecto al tema de la negociación ramal. Nosotros desde el año 2007 instalamos un proceso de negociación ramal a través de los acuerdos marcos en Codelco y posteriormente el año 2014 en la minería privada, cosa que efectivamente no ha sido nada fácil porque nosotros somos producto de este modelo, que es el subcontrato, que somos los trabajadores más precarizados en este caso en el sector de la minería, pero
el subcontrato es un pilar fundamental de este modelo económico, ¿cierto? Que restringe, que limita la organización, limita la sindicalización, donde nosotros vemos cuáles son los niveles de sindicalización, pero porque tiene que ver con todas estas trabas que están puestas y están impuestas, ¿cierto? Y que se impusieron también a sangre y fuego en la dictadura, y por eso también tu pregunta anterior que decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que cambiarla? Porque es una constitución ilegítima, antidemocrática, también lo decía recién ahí el compañero Jaime, y en ese sentido es tan importante hoy día este proceso, porque cómo hemos avanzado los trabajadores históricamente ha sido a través de la unidad, de la organización y principalmente el tema de la lucha para poder avanzar en beneficio y en derecho. Y hoy día lo que decías que grabemos en la mente, ¿cierto? Y ahí voy a tu pregunta, del tema de la Convención Constitucional, que nos abre un espacio tremendo para poder, y que no ha sido regalado, lo hemos visto acá y lo hemos conversado, no ha sido regalado, ha sido un proceso de una larga lucha, y que hoy día, desde el año pasado, desde el estallido social, que los jóvenes se atrevieron, ¿cierto?, a saltar ese torniquete y decir que no eran 30 pesos, sino que eran más de 30 años que hemos estado sometidos en este modelo, que es un modelo inhumano, y que lo vemos hoy día, particularmente con lo que pasa con el tema de la pandemia, de los mismos derechos que tenemos, y hablábamos del tema del derecho efectivo a la negociación colectiva, el derecho efectivo a organizarse, el derecho efectivo a tener, derechos, al derecho a la huelga. Entonces, en eso, cuando se nos abre este escenario, que podemos avanzar en poder cambiar, en la posibilidad de poder construir todo, construir de nuevo, y lo que decían, no, esto es el primer paso que tenemos, que tiene que ir efectivamente con otras cosas donde se vaya desarrollando efectivamente el tema de tener una nueva constitución que cambie el Estado que tenemos hoy día, que es un Estado subsidiario, al servicio de los grandes poderes económicos, que transformar efectivamente un Estado en un Estado democrático, soberano, que recupere el control de los recursos naturales como el cobre, el litio, el agua y todos los recursos naturales para el pueblo, y que recupere también los derechos que hemos tenido y que son derechos ganados por el mundo de los trabajadores, que debiese ser así, y hacernos cargos también. Aquí hay un tema de una reflexión y que es importante, que la voy a hacer después al final, con respecto a las responsabilidades que tenemos cada uno como ciudadanos, como parte de este pueblo. Y todo lo anterior que hemos conversado se tiene que ver con el tema de mucha unidad, de mucha conciencia, de mucho compromiso real, de una tarea de inmediata para nosotros, que es avanzar en estas condiciones que hoy día tenemos, y no condiciones reformistas como lo señalamos anteriormente, y que obviamente hoy día en este escenario tan complejo de pandemia, que nos juega en contra, ¿cierto? Porque ya es difícil organizar, ya es difícil entregar elementos, ya es difícil, pero tenemos estos medios que hoy día lo tenemos que estar tratando, ¿cierto?, de complementar también, porque no es lo mismo el contacto, porque somos de contacto. Es importante de que efectivamente hoy día haya un complemento. Es difícil hoy día con esta pandemia, pero hemos hecho todos los mayores esfuerzos. Estos espacios de reflexión también son para eso, y que nosotros creemos profundamente que el pueblo es sabio, va a tener y tiene la conciencia de clase, como lo decía recién el compañero, que son conceptos que tenemos que tener súper claros, y que así debemos avanzar efectivamente a estos cambios tan profundos que Chile necesita. Gracias, Ana. Muchas gracias. Vamos avanzando en clarificar. Eric, ¿cómo ves tú el explicar la diferencia entre convención mixta y convención constitucional? ¿Ya? Porque yo creo que uno también tiene que conocer lo que no va a votar, ¿ya? Así como, por supuesto, dominar qué es la opción por qué una y por qué otra. Sí, desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto. Ese es un debate interesante, sobre todo en estos días donde hay mucho tráfico ideológico. Vemos ayer como Lavín se declara socialdemócrata,
lo que deja muy mal parado a los socialdemócratas en realidad, pero porque yo creo que, mira, más allá del mecanismo, es importante despejar, sí, que el llamado es a convención constitucional porque permite que se configure un grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas, detrás de una discusión constitucional y no mixta, porque mixta en el fondo es la mitad ciudadana y la mitad parlamentario. Y yo creo que existe una cierta... Perdóname que una pequeña interrupción. ¿Sabes que una de las campañas que se está haciendo desde la derecha, según me explicaron, es decir que convención mixta significa que va a haber hombres y mujeres? Sí. Es Es importante hacer estas diferencias porque aclarar. Las encuestas también indican que si bien hay un amplio porcentaje en favor del apruebo, las cifras se estrechan cuando se trata de definir el mecanismo. Yo creo que, pero más allá del mecanismo, que es importante, fundamental, yo creo que la oportunidad histórica que tenemos es que hombres y mujeres de distintos mundos, no exclusivamente de la élite, puedan discutir hoy día el futuro del país. Yo creo que eso es principal. Yo tengo un interés acá, por supuesto, yo soy militante político y militante sindical, por lo tanto mi interés es que el mundo sindical, porque reconozco ahí una contradicción principal entre el capital y el trabajo, esté representado. Yo creo que lo decía Jaime, tenemos una arquitectura de defensa del capital que hoy día es infranqueable y que es la Constitución del 80. Esto es como, es como del manual del dirigente sindical, pero lo vamos a decir acá porque no todos son dirigentes sindicales, pero es evidentemente que hay una asimetría entre el capital y el trabajo, es decir, hay una competencia desleal, un peso específico mayor, y es por eso que existe el derecho al trabajo, porque reconoce esa asimetría. Y el punto es cómo ayudamos a que esa asimetría o esa relación de poder se intente equilibrar. Y yo creo que la apuesta estratégica que tiene que hacer el movimiento sindical es a fortalecer la democracia. Los niveles de trabajo hablan mucho de la calidad de la democracia. Y no solo porque, y yo creo que hay que explicar cuestiones fundamentales. Yo creo que nos vamos a tener que dar tiempo, no solo para explicar, porque eso también suena muy paternalista, sino que para resignificar también conceptos que se repiten y que por repetirse se pierde el sentido. ¿Qué es el derecho al trabajo? ¿Es solo el derecho a ir a una pega y que me den mi sueldo? Es más que eso. O sea, el derecho al trabajo significa primero otorgarle dignidad humana a los ciudadanos. Es decir, sentirnos incorporados, lo decía Jaime, en una sola comunidad política, ¿no? Pero finalmente sentirnos que es una puerta de ingreso a lo civilizatorio. Y en Chile tenemos problemas, que el trabajo es mirado como un insumo. De hecho, en plena pandemia, hay despidos masivos en la gran minería, en empresas del subcontrato, más de 1000 despidos del subcontrato en los trabajadores del metro. Entonces, uno esperaría, por ejemplo, que las empresas públicas jugaran un rol en el mal llamado mercado del trabajo distinto, a contracorriente de lo que indica el mercado, y lo que intentan finalmente es fijándole camino a las lógicas mercantiles de administrar las empresas públicas. Entonces, yo diría una primera cuestión, la simetría entre el capital y el trabajo. Y ahí hay una serie de bajadas, ya lo decía Jaime, tenemos que cambiar en la Constitución una redacción que en realidad es más bien un derecho al empleador. Esto de la libertad de contratación y de ser contratado es más bien una libertad que se le otorga al empleador. Lo que nosotros tenemos que buscar hoy día es una construcción jurídica que le entregue protección a los trabajadores en el ejercicio de su trabajo, para precisamente apostar a reducir esta relación asimétrica de la que hablamos. Pero no solo se requiere, y con esto voy cerrando esta idea, no solo se requiere el derecho al trabajo, también se requiere otorgarle herramientas para que el mundo del trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, de manera organizada establezcan ese equilibrio. Y si uno se va a los países de la OECD, tanto que nos gusta hablar de los países industrializados, vamos a encontrar en promedio un 30% de sindicalización. En Chile, según el último informe del Consejo Superior Laboral,
estamos cerca del 21. Alguien me va a decir, sí, pero mira, en Holanda, que es una súper democracia donde se puede comprar marihuana, hay 19.8 de sindicalización. Sí, menos que Chile. Lo que no se dice es que ellos tienen un segundo derecho que nosotros queremos pelear con mucha fuerza y que otorga otro pilar al poder sindical, que tiene que ver con la negociación ramal. La negociación ramal no solo permite mejorar condiciones laborales en lo remuneracional, también permite amplios diálogos para que las industrias tengan un desarrollo en el marco de un plan estratégico nacional. Es decir, lo que estamos buscando y la gran estrategia de los trabajadores, y aun cuando algunos se quieren emborrachar con la emergencia de otros actores y actoras, lo importante hoy día es resguardar que la principal contradicción que viven las chilenas y los chilenos es lo mal que son tratados en sus empleos y lo mal que son remunerados en función de una construcción desigual de la distribución de la riqueza. Yo creo que eso hoy día es fundamental. Y los datos están ahí, yo no me voy a ir al porcentaje de cuántos ganan menos de 500 lucas, pero si algo develó esta pandemia, es algo que las fuerzas de izquierda, los sindicatos venimos denunciando hace años, tratados de luquitos, y que es la precariedad de la clase trabajadora en Chile. Y yo tengo la impresión que nuestra estrategia tiene que ser visibilizar al actor sindical, dotarlo de herramientas precisamente para lo que decía Jaime, para enfrentar un proceso de disputa. Ahora, yo tengo la impresión que acá hay muchos que se la están jugando para buscar amplios acuerdos por una constitución de mínima dimensiones para mantener ciertos equilibrios. Y yo creo que ahí hay una trampa que tenemos que enfrentar. Yo creo que el proceso constitucional no puede ser solo desarrollado en los marcos del debate de quienes componen la Convención Constitucional, por una sencilla razón, porque se va a elegir con estos criterios que señalaba Jaime, pero además se va a elegir con la misma metodología electoral que el Parlamento. Por lo tanto, las expresiones de las fuerzas políticas van a ser más o menos las mismas. Este proceso tiene que necesariamente ir acompañado por un gran proceso de movilización nacional, que no es la caricatura de ir solo a la Plaza Dignidad, por supuesto que lo vamos a hacer, sino que de un gran despliegue de las fuerzas sindicales en torno a los temas y a los derechos que quieren resguardados ahora y no después, porque ya hemos esperado bastante tiempo para desaprovechar esta oportunidad histórica que, insisto, tenemos como clase trabajadora. Eso. Gracias, muchas gracias, Eric. En eso estamos. En realidad, a lo que te referías, quisiera agregar exactamente, la pandemia dejó en evidencia, ¿ya? A lo que tú te refieres, ¿ya? La relación capital-trabajo. Está claro, el capital no se había movido. El capital de las grandes empresas, de los retail y todo lo demás está ahí. Ellos no estaban con problemas de capital. Pero no pudieron funcionar. Porque no tenían que iniciar el trabajo. ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Trabajan sin capital, con lo que ganan cada día? O sea, es al revés. Sin el trabajo no se puede funcionar. No sin el capital, para construir grandes cosas, todo lo que quiera. Pero en esa relación, sin duda, que la injusticia está en que no se valora el trabajo en la realidad que tiene. Jaime, dinos, desde el punto de vista legal, entonces, ¿cómo ves tú esto de cómo explicarle, ¿ya?, a los trabajadores y a las trabajadoras la convención mixta y la convención constitucional? ¿Por qué? ¿Por qué si optan por convención mixta, a qué se están refiriendo? ¿Y qué significa convención constitucional? Estás muteado, Jaime. Disculpe. Lo puse en mute porque pasó alguien por fuera y mi perro se pone a ladrar así de forma... Sí, lo escuchamos. Lo escucharon, ya. Eso. Bueno, la pregunta que tú haces efectivamente es una pregunta que se está haciendo mucha gente. ¿Por qué votar por convención mixta o convención constitucional?
una de mis grandes críticas a cómo quedó plasmada la reforma constitucional que habilitó este proceso es precisamente que no se le haya puesto el nombre de Asamblea Constituyente a la Convención Constitucional. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando yo le decía que la ciudad se tatuó y se puso en todas partes, en todas las calles, se puso Asamblea Constituyente, yo creo que habían 4 grandes rayados que nosotros vimos en prácticamente todos los muros. Uno era Nueva Constitución, Asamblea Constituyente, Piñera y una serie de epítetos, y bueno, también muchas cosas con respecto a los carabineros. Y esas eran como las grandes 4 cuestiones, pero en materia constitucional estaba precisamente la Asamblea Constituyente. Y es más, si nosotros vamos a la idea de Asamblea Constituyente y Convención Constitucional, es difícil hacer una distinción. ¿Por qué? Porque en general no existe una definición normativa de Asamblea Constituyente, ¿ya? Y en general lo que se ha entendido por Asamblea Constituyente y lo que ha entendido, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas cuando ha sistematizado los procesos constituyentes que se han llevado adelante en los últimos 200 años, dice, por Asamblea Constituyente vamos a entender un grupo de personas que elabora una nueva constitución, y ese grupo de personas es electa democráticamente por el pueblo. Esa es básicamente la idea de una Asamblea Constituyente, ¿ya? Porque en muchas partes se ha denominado de distintas formas, ¿ya? Lo que ocurre, sí, es que cuando el acuerdo no le puso Asamblea Constituyente y lo denominó Convención Constitucional, confundió mucho a la gente. Porque dice, bueno, esto es una nueva trampa, este es un nuevo registro. Perdón, Jaime, yo he pensado siempre que eso lo hicieron a propósito, ¿no? Yo también creo. Lo que se dice en las negociaciones de último momento, como lamentablemente no estuvimos ahí, pero no supimos, lo que se dice es que al final la derecha dijo, bueno, ya, pero no le pongamos Asamblea Constituyente, pongámosle Convención Constitucional, y se cedió ante eso. Pero bueno, eso en algún momento lo sabremos, por qué le pusieron de esa forma. Pero yo creo que fue muy bien pensado para los que lo hicieron, porque efectivamente han confundido mucho y nos han entrampado en una discusión, a mi juicio, que no tiene mayor sentido con respecto a si eso es lo mismo o no, si nos están tratando de pasar un gol o no, etc. Yo creo que lo relevante es que la Convención Constitucional va a ser un cuerpo de personas electas democráticamente, de forma directa, paritaria. Va a ser la primera Convención Constitucional que después va a ser conocida en todo el mundo como la Asamblea Constituyente en Chile. Nadie le va a decir Convención Constitucional. Cuando se escriba sobre eso van a decir la Asamblea Constituyente. Va a ser la primera Asamblea Constituyente paritaria. Y si además es con escaños para los pueblos indígenas, además va a ser la primera con escaños para los pueblos indígenas directa. Ni siquiera las de Ecuador, ni siquiera las de Bolivia. Tenían otros mecanismos, pero no tenían probablemente tal un mecanismo de escaños reservado para los pueblos indígenas. Entonces, la potencialidad de lo que tenemos es muy profunda, y yo comparto con Eric de que esto hay que acompañarlo con la organización de la gente, la organización social, la movilización en un amplio sentido. ¿Cuál es la diferencia con la convención mixta? La convención mixta es principalmente un cuerpo que va a redactar la Constitución compuesto por parlamentarios actualmente en ejercicio, en un 50%, y un 50% electo democráticamente por la gente. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia. La segunda es que son los parlamentarios que están actualmente en ejercicio, ¿ya? Y esto, yo creo que eso en sí mismo ya es una razón del por qué no tendríamos que escogerla. Y aquí quiero dar 3 razones. La primera es que la crisis que tenemos, entre otras cosas, es una crisis con la actual institucionalidad y con toda la institucionalidad, ¿ya? Hay una desafección de la ciudadanía, del pueblo, con las instituciones muy importante, ¿ya? Y no se salva ninguna, y de hecho cuando hacen la encuesta, ¿cuál es la institución que la gente más reconoce? Todos dicen bomberos, y es bien interesante porque bomberos es la menos institución que existe, ¿ya? Es decir, nadie reconoce hoy por hoy bomberos no es una institución pública, de hecho, es una corporación de derecho privado que funciona con una ley que se le entregan, pero no es una institución pública. Entonces, las instituciones públicas hoy día están muy desacreditadas y hay una crisis muy profunda con ellas, dentro de ellas el Parlamento. Entonces sería impensado que el nuevo pacto social, en el cual se supone que hay una gran desafección con las instituciones, sea
redactado, entre otros, por aquellas personas con las que hay una gran desafección. ¿Ya? Entonces esa es la primera, a mi juicio, razón que podría ser entendible en otro momento, en otra circunstancia, en otro tipo de crisis, pero para esta crisis me parece que tiene incluso un problema lógico para tratar de resolver esta crisis, que sean los mismos con los que tenemos un gran grado de desconfianza, una gran desafección, una crisis profunda, que sean ellos mismos, en un 50%, quienes redacten la nueva Constitución. Eso me parece no solo ilógico, sino que un despropósito profundo y un error que sería garrafal. En segundo lugar, cuando nosotros escogimos a los parlamentarios actualmente en ejercicio, no los escogimos precisamente por sus ideas constitucionales, ¿ya? A diferencia de a los convencionales o a los asambleístas, que los vamos a escoger por las ideas constitucionales que van a presentar o por las ideas constitucionales que representa el sector que ellos están representando. Entonces, ahí también hay un segundo punto importantísimo, es decir, aquellas personas, en el caso de la convención mixta, que vayan a integrar el órgano constituyente, van a integrar ese órgano sin que sepamos cuáles son sus ideas constitucionales, ¿ya? A diferencia de la convención constitucional, donde vamos a saber en un 100% quienes integran esa convención, las ideas, y van a tener que debatir con otros sus ideas constitucionales, con otros sectores, etc. Entonces, a mi juicio, eso también es mucho más sano para el proceso. Y en tercer lugar, la convención mixta, de una u otra manera, asegura que el actual Parlamento, con la actual correlación de fuerzas que está absolutamente en cuestión, esa correlación de fuerzas no sabemos si efectivamente es la correlación de fuerzas que existe hoy por hoy. Sin embargo, el actual Parlamento, con la actual correlación de fuerzas de una elección pasada en un contexto que ya no es el actual, va a integrar en la mitad el órgano constituyente, lo que a mi juicio también distorsiona la idea que hay detrás de este nuevo pacto social, que es precisamente un nuevo momento donde probablemente va a surgir una nueva correlación de fuerza, donde se va a expresar una nueva opinión, donde pueden surgir nuevos actores. Este proceso está en pleno desarrollo. Si algo nos han enseñado los procesos constituyentes en el mundo, es que en general rebarajan primero el naipe político de un país, y en segundo lugar, surgen generalmente nuevos actores. Mueren algunos actores que participaban en la política, nacen actores nuevos, y de todas maneras van a surgir nuevos actores. De aquí a abril, cuando sean las elecciones de los convencionales, hay un largo trecho, y es muy probable que en este espacio emerjan actores nuevos o se dé una nueva correlación de fuerza. Entonces, a mi juicio, esas son tres grandes razones por las cuales uno debiera escoger la convención constitucional por sobre la convención mixta. Exacto. Me parece clarísimo. Antes de continuar y pasar a nuestra última ronda, ¿ya? Yo quisiera contarles a todos, a todas y a ustedes también, por supuesto, que recibimos muchos saludos, ¿ya? Y entre ellos destacamos, por ejemplo, a Esteban Robles, que dice: un saludo de la coordinadora 40 horas. Buen panel y una conversación necesaria en el mundo de los trabajadores. También nos escribe María Eugenia Puelma: saludos a las y los panelistas. Especial saludo a la compañera Ana. Y también tenemos un largo mensaje de Guillermo Candia, director nacional de la Confederación, de la CTC, que nos escribió: cuánta claridad en las palabras de nuestra compañera Ana Lamas, incansable dirigente sindical con una historia de lucha y clase. Todos mis respetos para los panelistas. Eric, un dirigente de clase sin miedo a denunciar las demandas de las y los trabajadores. Y don Jaime, un abogado con sentido de clase y justicia, que lleva la denuncia internacional por justicia para nuestro compañero Nelson Quichillao. Saludo este espacio de conversación e información. Me emociona, de verdad, ¿ya?
en estas últimas intervenciones, ¿ya? Yo quisiera pedirles justamente que profundizaran dentro de lo que aquí se ha hablado, por ejemplo, en el caso del compañero Eric, también hablaba de los desempleos, ¿no? La cesantía en estos momentos es brutal y se va a acrecentar, ¿no es cierto? Eso también está estrechamente vinculado con lo que significa una constitución que proteja al trabajador y a la trabajadora. Y yo creo que eso es lo que no tenemos, ¿no? Por lo tanto, y además, como les decía, insistir en lo que significa convención mixta y convención constitucional. ¿Qué hay que marcar? Hay que escribir 50 veces convención constitucional para no equivocarnos, ¿ya? Para aprendernos de memoria. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque no se puede ir con letreros, ¿no? Ese día. Y también, como lo hizo la compañera Ana, un recuerdo a lo que fue en este país tener un gobierno de los trabajadores, de haber tenido un presidente al que se le decía compañero presidente, haber tenido todas las iniciativas y los intentos de una legislación no solo de auténtica protección al derecho al trabajo, sino con la participación de quienes son los directamente afectados, el 80%, como decía Eric, de la población que se declara trabajador o trabajadora. Vamos entonces con esta tercera vuelta más libre. Ana, por favor. Las mujeres primero. Bueno, primero saludar igual a los compañeros. La verdad es que estos espacios son súper gratificantes de aprendizaje, de comprensión, de reflexión, como lo explica Jaime, el tema del proceso es hoy día fundamental, como lo ve, la experiencia que tiene Eric, o sea, es una cosa que nos hace reflexionar todos los días, que es lo que estamos nosotros, bueno, agradecer también los saludos de todos, de la gente que nos está viendo igual, pero aquí lo que hemos dicho, yo creo que tenemos que reflexionar más aún, tenemos nosotros como dirigentes sociales, una tremenda responsabilidad, una responsabilidad histórica y una oportunidad histórica de cambiar el estado de las cosas. De que, como recordábamos, que vamos a estar ya a días de los 50 años de la Unidad Popular, de ser propios, de ser dueños nosotros de nuestro propio destino, de que efectivamente hayan derechos para los y las trabajadoras. Decíamos recién y también recordábamos cómo en esta pandemia hemos sido brutalmente golpeados por este sistema inhumano, donde hemos tenido despidos masivos de trabajadores que han abusado de esta pandemia, donde han puesto incluso turnos abusivos, inhumanos a los trabajadores, turnos de 14 por 14, de que los ocultan información al respecto, de que nosotros tenemos que estar buscando qué es lo que pasa con cada uno de nuestros compañeros, que no sabemos cuánto efectivamente son los contagiados, por ejemplo, en minería, que nosotros los trabajadores subcontratados no salimos en ninguna estadística porque no existimos, que tratan de los beneficios que hemos ganado los trabajadores a través de la unidad, de la organización, de la lucha, despojar a los trabajadores de sus derechos ganados y conquistados, la tremenda injusticia que hay, el tema de la represión, y nosotros creemos profundamente y tenemos en todo lo que hemos dicho, en todo lo que hemos estado conversando en este programa y en otros, de que tenemos una responsabilidad también, y desde cada uno de nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como pueblo, que debemos cada día estar mucho más organizados, fortalecer nuestras organizaciones sindicales, que solo a través de la unidad, de la
organización y la lucha hemos avanzado. Así es como se han cambiado el estado de las cosas, así es como en primera instancia donde se hacen este tipo de acuerdos en 4 paredes, ¿cierto? Entre gallo y medianoche, pero así fuimos avanzando en eso y se logró, lo que decía el compañero, avanzar en la paridad de género, avanzar en que efectivamente la participación de los pueblos originarios, que no hemos logrado y no logramos avanzar y en eso, que haya votos para los jóvenes, que sean los menores de 18, porque hoy día, hasta hoy día, los que pueden votar son los que tienen mayores de 18 años. Todo eso, ¿cómo lo conseguimos? A través de la movilización. No hay que, no tenemos nosotros que soltar la calle, como lo hemos dicho. Hoy día estamos en condiciones distintas, pero la gente se ha seguido manifestando. Desde nuestras casas nos hemos manifestado y a través de eso solidarizamos profundamente con todos los compañeros, ¿cierto?, que han, en este último periodo, porque tenemos una larga historia de compañeros asesinados, torturados, solo luchar por mejorar nuestras condiciones de vida. Solidarizamos profundamente con nuestros compañeros presos políticos y con nuestros compañeros presos políticos de la revuelta, que es una tremenda injusticia, que no hay pruebas al respecto de, que solo se persigue a los movimientos sociales, y también solidarizamos profundamente con todo lo que está pasando con nuestros hermanos pueblos de los pueblos mapuches que hoy día están siendo brutalmente reprimidos, golpeados. Sabemos cómo opera este Estado opresor, ¿cierto? Y que en realidad en ese sentido todo eso tenemos hoy día esta responsabilidad histórica de poder cambiar las cosas, de no confundirlo, y aquí se han entregado tremendos elementos, que tenemos que ir a votar en masa, que tenemos que aprobar, que tenemos que votar convención constitucional. Eso es. Eso es. Eso es, Ana. Clarísimo, muy claro. ¿Ya? Eric, hay en esto, en todo lo que significa esta nueva constitución, ¿ya? En un largo proceso, todo este tiempo al que Jaime se refería, ¿ya? Que va a durar, y después también lo mencionabas tú, la implementación de la nueva constitución. Yo quisiera recordar de las injusticias que se cometen y de las arbitrariedades, ¿ya? Que, por ejemplo, para ser parlamentarios, los dirigentes sindicales tienen que renunciar, para ser candidatos tienen que renunciar, ¿ya? Eso no ocurre con nadie más, o sea, los dirigentes de la SOFOFA, los profesionales, nadie más tiene que renunciar a su cargo, ¿ya? Para poder postular, ni siquiera por si ganan, no, para postular. Afortunadamente, para una convención constitucional, ¿ya? No se establecieron ese tipo de trabas, ¿no? Pero también, por otro lado, está el que es como, pretenden que el que tengamos un plebiscito ya es resultado de esta reunión del 15 de noviembre, ¿ya? Pero ocurre que la reunión del 15 de noviembre fue la respuesta a la presión, a la exigencia del estallido social, ¿no es cierto? Pero resulta que todas las cosas que acordaron, que firmaron, y todo eso después se les olvidó. Y lo han ido cambiando y lo han ido desconociendo. ¿No crees que eso influye también en que el pueblo, la ciudadanía, todas y todos, ¿no? No tengamos mucha confianza si fuera una convención mixta? Y si después que son electos, cambian por opinión. Bueno, yo no voy a insistir en la convención, porque creo que el llamado es claro, pero me quedo con un par de hechos que acabas de reseñar, y yo creo que es bueno, en algún minuto vamos a tener que escribir la historia. El acuerdo del 15 de noviembre llega después de una situación que no se había observado desde la dictadura, que yo creo que despierta las alarmas, y que es el paro nacional que convocaron las fuerzas sindicales para el día 14, si no me equivoco. El día 14 hubo una gran paralización real, o sea, no fue un paro de protesta, fue un paro productivo. Ahí jugó un rol
bien específico y esencial el comité de huelga que formó la CUT junto a las fuerzas sindicales de unidad social. Yo quiero decir esto porque se sabe poco, se invisibilizan, pero está bien, los que saben de política y saben de correlaciones de fuerzas saben que lo del día 15 fue fue casi un acto de neurosis de la élite, de verse enfrentado a un levantamiento que tenía detrás un pueblo organizado y que también, un pueblo diverso. Yo no me voy a atribuir acá que el mundo sindical dirigió la revuelta, no fue así, pero sí entregó respuestas tácticas para el escenario político que se estaba configurando, y por eso llamamos a un paro casi un mes después de la revuelta. Por lo tanto, yo quiero situar ese elemento histórico porque me parece relevante para lo que viene. Yo no tengo tan claro, Ethel, y quizás Jaime nos puede despejar eso, que se haya eliminado la restricción para ser candidato de parte de los dirigentes sindicales. Sí, se eliminó, perfecto. Pero bueno, pero yo creo que eso finalmente es interesante porque hay en esta suerte de crisis también se ha querido instalar que hay una crisis también de las organizaciones sociales más tradicionales. Yo quiero dar un dato nomás. La encuesta Mori Fiel, que es una encuesta que es de la misma empresa CERC, indica una valoración positiva de un 37% de los sindicatos. Y cuando uno se va cuando uno se va a las preguntas de qué tan bien crees que le hace la huelga a tus derechos, algo así, cómo contribuye a tus derechos, esos porcentajes se disparan por sobre el 60%. Es decir, hay una expectativa orgánica de la gente que supera incluso nuestras propias fuerzas. Yo sitúo esto porque creo que el sindicalismo no es un sentimiento vintage o nostálgico. Yo creo que en momentos de reconstrucción democrática vamos también a tener que empezar a mirar cuáles son esos organismos intermedios que, valga la redundancia, intermedian democráticamente para que la gente se organice. Yo creo que ese es un desafío de la nueva Constitución, es decir, otorgar más herramientas colectivas para el fortalecimiento democrático del país. Y yo creo que ahí los sindicatos pueden jugar un rol importante. ¿Y por qué? Porque el abuso o el ajuste que estamos enfrentando desde el punto de vista económico, lo que primero hicieron los capitales, mira, son tan Barça, y disculpen la expresión, que no aguantaron ni un mes de pérdida y mandaron a la gente a la AFC, pobre gente haciendo filas cuando la ley ni siquiera estaba aprobada. No estoy hablando del pequeño y mediano empresario que es tan endeudado como uno, estoy hablando de las grandes empresas. Estoy hablando de la grande empresa Cencosud, que todavía estamos esperando cómo va a devolver la plata que dijo que iba a devolver del uso de la suspensión de contrato. ¿Y por qué señalo esto? Porque estamos enfrentando una cuestión que la dijimos en marzo desde la CUT y nos trataron como loquitos, y es que si uno suma todas las variables de la cesantía, y eso lo reconoce en todo el mundo, estamos llegando a un 30% de la fuerza laboral que no está trabajando o que está en una situación de suspensión laboral. 30%. Una crisis de empleo. Eric, eso es varios millones de trabajadores y trabajadoras. Son cerca de 3 millones de personas, 2.700.000. Entonces, estamos hablando de en el fondo, por lo menos, si uno lo multiplica por 4, si es que cada uno de esos fuera jefe de familia, estamos hablando de una porción importante de la población chilena. Entonces, cuando uno le pregunta a un economista ya, ¿cuánto necesitamos producir o mejorar el PIB para volver a apalancar el empleo? Un 3%. Eso no vamos a volver a crecer en un 3% en varios años. Entonces, la respuesta obvia es, entonces, ¿cómo dotamos al Estado para que genere más empleo y para que cumpla un rol en la economía? Aquí vienen todos los que les gusta construir caricaturas y van a pensar que estamos hablando de Kim Jong-un o estamos hablando de un Estado que quiere expropiar y no, estamos hablando de medidas que incluso tomó Sarkozy, un presidente de derecha, por supuesto, en otro país, pero acá es fundamental que el Estado juegue un rol habilitante de la economía. Yo creo que ahí el debate sobre la soberanía de los recursos naturales en la nueva Constitución va a ser fundamental para efectos de cómo ese Estado, que de la nada no puede financiar derechos,
tiene que recaudar más, y por eso que hemos propuesto nueva justicia tributaria, que si bien no tiene directamente que ver con la Constitución, sí es la Constitución la que marca la regla del juego para poder entonces configurar un Estado que permita lo segundo, que es la garantía de derechos fundamentales. Yo creo que por eso tengo temor a estos acuerdos de hagamos una constitucioncita chica, porque esos acuerdos en definitiva van a pegarle o van a retrasar la necesidad urgente que tiene el pueblo chileno de asegurar dos o tres cuestiones fundamentales. O sea, de verdad, y esto suena a discurso, pero es así, hace concretamente la diferencia enfermarse de COVID si uno va a la clínica Las Condes, que está acá en Peñarolén, donde vivo yo, o si va a Luis Tirné. Tomar la calle equivocada hace la diferencia entre la vida y la muerte, literal. Entonces, cuando la vida está enfrentada, la subsistencia del ser humano está enfrentada a las consecuencias del capital, yo creo que esa es la dimensión humana que tenemos que considerar, y para ello es necesario garantizar, por lo tanto, educación, garantizar la salud fundamental y garantizar también el acceso a una vivienda, más que una vivienda, a una comuna, a una comunidad, a un barrio sustentable. Yo creo que hay debates que tienen que resolverse de alguna manera en la nueva Constitución, o que al menos dejen rayada la cancha para que esas propuestas puedan surgir a través de conseguir la implementación, por supuesto, de gobiernos democráticos. Yo solo una última reflexión a propósito de los 50 años de la Unidad Popular. Y algo que decía Jaime que comparto absolutamente. Aquí se está desplegando un ciclo histórico. O sea, aquí tampoco los cambios van a llegar en un año. La acumulación de derechos, la síntesis histórica que significó el proceso y la experiencia de la Unidad Popular, yo me atrevería a decir que es un proceso que logró síntesis después de 70 años de construcción acumulativa de procesos de lucha, de desencanto, de derrota y de triunfos. No se olviden que el tercer bando militar el tercer o cuarto bando militar fue la eliminación de la CUT. O sea, como herramienta, no estoy diciendo de lo bueno que es la CUT, estoy diciendo como herramienta, como síntesis orgánica del movimiento obrero o del movimiento de los trabajadores. Y recuerden ustedes que después de la primera etapa, que fue el exterminio brutal, hasta el año 78, después siguió el exterminio, pero digamos que la dictadura se concentró en matar a los cuadros y a las cuadros dirigentes del movimiento popular. La primera reforma estructural importante que se hace es el plan laboral de José Piñera, que entre otras cosas retrotrae la posibilidad de negociar colectivamente por rama, que entre otras cosas elimina, por ejemplo, hay cosas que la gente actual ni se imagina, pero hasta el año 78, 77, hasta el 78, no se podía despedir por necesidades de la empresa, y hoy día se puede despedir. O sea, todos esos derechos, esas, en el fondo, garantías que se le dio al capital, son productos, por supuesto, de un proceso de construcción que luego se vio sintetizar en la Constitución del 80, que de alguna manera consagra el derecho sacrosanto a la defensa del capital y esta mentira, esta suerte de ilusión de libertad individual por sobre los derechos colectivos. Eso por mi parte. Gracias, muchas gracias. Jaime, ¿cómo, para cerrar, qué es lo que tú ves que es lo más importante a dedicarnos en unidad, ¿ya? Trabajadores y trabajadoras de Chile, de todos los estamentos, porque en realidad eso es lo que siempre ha resultado para conseguir las cosas, que trabajemos en unidad. ¿Cómo ves que tiene que ser estos pocos días? Hoy día se inicia la campaña legalmente, ¿ya? La campaña por el apruebo, el rechazo, convención mixta y convención constitucional. Y por lo tanto, nosotros la verdad es que yo he visto que el apruebo está en campaña desde fines del año pasado, desde después,
inmediatamente después del 15 de noviembre ya aceptado, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de las platas, que no están en este lado, están en el otro, es importante porque entonces ya pagar en la radio, pagar en los diarios, pagar en comprar cosas para... Ya hay una cultura distinta, muy distinta para hacer campaña, cuando uno tiene la convicción de que eso es lo que espera que se instale, ¿no es cierto? ¿Cómo ves este periodo inmediato, Jaime? ¿Qué crees que es lo más importante a lo que nos tenemos que dedicar antes del plebiscito? Mira, yo creo que una cuestión fundamental y que yo creo que lo está haciendo el movimiento social en su conjunto, el movimiento sindical, es la unión de todos los movimientos, ¿ya? Es tratar de unir todas las fuerzas posibles y ir tratando de ir para ir confluyendo en ciertas ideas matrices que son las que debiéramos ir impulsando en el marco del proceso, ¿ya? En el marco del proceso yo creo que tenemos varios hitos que tenemos que enfrentar. El primero es el plebiscito ahora de octubre con respecto al apruebo y la convención constitucional. Después de eso hay que generar una unidad con respecto a los contenidos que queremos impulsar en el marco del proceso. O sea, cuáles son los contenidos que queremos que tenga la nueva constitución. Tenemos que identificar bien cuáles son los problemas que la actual constitución nos presenta para que se pueda avanzar en el marco de lo que, tal como decía Eric, de lo que es la demanda del pueblo. Y la demanda del pueblo tiene que ver con mejores condiciones de vida. Son eso básicamente, mejores condiciones de vida que nos permitan a todos tener una vida, como decimos, digna, ¿ya? Para eso hay que acordar contenidos y hay que tratar de unificar fuerza en ese sentido y, por cierto, unificar fuerza también en quienes van a ser nuestros representantes en este espacio, ¿ya? Después, durante el proceso, yo creo que tenemos como desafío, o sea, durante la convención vamos a tener como desafío que esos contenidos se abran paso, logren los apoyos suficientes, se genere movilización sobre esos contenidos, vamos a tener indudablemente muchas tensiones dentro de ese proceso, ¿ya? Y tenemos que estar preparados para esas tensiones, no nos pueden pillar desorganizados, no nos pueden pillar sin la preparación, porque efectivamente estamos en un proceso que va a ser con mucha tensión. Y por ende tenemos que tomar todos los resguardos para ello, ¿ya? Y después se nos viene otro hito, que es la aprobación de esa nueva constitución, ¿ya? Porque después hay un plebiscito de salida. Sí, y pues. todo esto en el marco de que tenemos que ir generando la unidad político y social suficiente para que la nueva constitución sea acompañada de un gobierno que quiera efectivamente desarrollar esa nueva constitución. Entonces yo creo que estamos llenos de desafíos y van, a mi juicio, en ese sentido. Yo quería decir un par de cosas con respecto a el contenido de la nueva constitución, ¿ya? En primer lugar, yo creo que el principal problema constitucional que tenemos es con que esta constitución consagra el neoliberalismo en muchas variantes, y lo consagra con un amplio desarrollo de los derechos económicos, ¿ya? De los derechos de índole de libertad económica, con prohibiciones muy explícitas, ¿ya? Y dentro de esas prohibiciones es las prohibiciones del rol del Estado en la economía, que muy bien decía, muy bien planteaba Eric, y además con una arquitectura institucional que se protege o se blinda del desarrollo democrático que pueda cambiar esas cosas, ¿ya? Teniendo eso presente, yo creo que lo primero que deberíamos plantear es que la nueva constitución sea una constitución ampliamente democrática, es decir, que le permita a los gobiernos y al Congreso que obtenga mayoría desarrollar sus planes políticos, ¿ya? Desarrollar su proyecto político, que no tenga, obviamente dentro de ciertos límites, que respeten los derechos fundamentales, que respeten los derechos humanos, pero más allá de esos límites, que puedan desarrollar su programa político. Como primer punto, es decir, una constitución realmente democrática. Como segundo punto, una constitución que establezca condiciones para el ejercicio de la democracia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
las condiciones de la democracia no son solo los derechos de índole civiles, es decir, no solo la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, lo que se han denominado las libertades, no. Para que pueda existir, pueda desarrollarse una sociedad democrática y nuestra comunidad política pueda pervivir pacíficamente, se requieren también condiciones de carácter social, ¿ya? Y las condiciones de carácter social son los derechos sociales, específicamente el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, conceptualizar el derecho al trabajo. Por ejemplo, no olvidamos cómo lo conceptualizan los pactos internacionales. Los pactos internacionales conceptualizan el derecho al trabajo como protección al empleo, salarios dignos, lo dice específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protección en contra del desempleo, ¿ya? Nosotros debiéramos pensar, y en razón de lo que ha ocurrido, que para que nuestra sociedad sea efectivamente democrática, pensar en que exista una renta básica universal consagrada en la Constitución, por ejemplo, ¿ya? Que la protección al desempleo se encuentre consagrada en la Constitución, que el derecho a la negociación colectiva se encuentre ampliamente desarrollado en la Constitución y no tenga cortapisas o prohibiciones como lo establece la actual. Es decir, para que una sociedad pueda ser efectivamente y pueda desarrollarse en forma pacífica en una democracia, se requieren condiciones. Y esas son las condiciones que están en estos países a los cuales usualmente queremos mirar, los países de la OCDE, porque son países más igualitarios, son países con mejores condiciones de vida, son países en los cuales las personas pueden desarrollar sus planes de vida sin temer que por una enfermedad o por el desempleo van a quedar en condición de pobreza, que es lo que nos ocurre en nuestro país, por lo que la gente se ha movilizado de forma tan fuerte. Y además, en tercer lugar, lo que necesitamos, a mi juicio, es un diseño institucional que permita que las decisiones queden entregadas en última instancia siempre a la democracia, que no hayan garantes de la democracia, que no sean que no sea el propio pueblo o los representantes del pueblo. No sé si me explico. Es decir, que no hayan garantes institucionales o que actúen por fuera de la institucionalidad del sistema democrático, que no sea el propio pueblo, ¿ya? Entonces yo creo que esos son tres elementos que me gustaría plantear, que obviamente tenemos que ir discutiendo, debatiendo, reflexionando, y por sobre todo ir uniendo, porque estas conversaciones, estas discusiones se están dando en todo el país de una forma bastante importante, y yo creo que el gran desafío que tenemos es los que queremos o creemos que la nueva constitución debiera ser una constitución que nos permita dar paso a un nuevo tipo de Estado, a un nuevo tipo de sociedad. Yo creo que tenemos que unirnos a pesar de todas las diferencias que podamos tener. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y sabes, claro, entre los garantes, ¿ya?, puede estar un tribunal constitucional. Yo siempre dice, porque una de las excusas para justificar lo que hace esta tercera cámara es, pero si los países más importantes tienen un tribunal constitucional, si no estamos en contra de que lo haya. Se trata de cuál es la labor que tiene que cumplir y cuáles son los límites de esa labor, ¿verdad? Y eso Sí. tiene que ver con una nueva constitución. Sí, tenemos que tener un tribunal constitucional, de acuerdo, para todas y todos, porque es democrático. Pero que tal como tú dices, no nos pongan garantes. Me parece muy bien. Antes de ya entrar en el minuto de despedida, yo quisiera compartir algunos de los mensajes que nos han llegado. Renata Hughes escribió en Facebook: una nueva constitución también es homenaje a quienes le dieron la vida, luchando por una sociedad más justa y solidaria. Así es, así es. Luis Marchán Valdés dice: con unidad, organización y lucha, lograremos un cambio real. Saludos a todos. Buen panel con una gran dirigente sindical como Anita Lamas. Y pone hashtag yo apruebo nueva constitución. Carlos Garcés dice: muy buena iniciativa. Felicitaciones a los organizadores. Jedri Belis, director nacional de la CTC.
que además ha estado en algunos paneles. Un gran saludo a los estimados compañeros y compañeras. Un gran tema de gran interés para los chilenos y chilenas que ponen en la lucha la esperanza de cambiar la vida de muchos y muchas, con más oportunidades, no solo de prosperidad en lo material para nuestras familias, sino también la felicidad que el ser humano merece. Lindas palabras, Pedro. Entonces, les invito ahora a una breve despedida. Ya, Anita, que en estos momentos se nos desapareció, pero ya volverá a aparecer. Iba a tener la primera, la iba a invitar. Entonces, Anita nos cerrará con su despedida. Por favor, Eric, tus palabras de esperanza. No, sí, lamento ser pesimista si es que lo fui, pero no, nada, yo primero No, en agradecer el absoluto, todo lo espacio, contrario. Todo lo agradecer el contrario. espacio de aprendizaje. Esto en realidad son una suerte de conversaciones al aire, y por lo tanto yo comparto esto que se señalaba al último, Jaime, que Sí. creo que hay que intervenir más los relatos, los flujos. A veces estamos, sobre todo en esta época de redes sociales, lamentablemente los algoritmos provocan que solo conversemos entre gente que piensa como nosotros. Yo creo que es importante empezar a señalar ese ejercicio, dado que se nos vienen peleas muy, muy grandes, muy complejas, que también van a obligar, como él decía, a generar la construcción unitaria que tanto le cuesta a la izquierda y a los sectores progresistas, pero por sobre todo también una deuda que tenemos desde el mundo sindical y desde el movimiento social, que a pesar de la crisis institucional que viven los partidos, tenemos que generar esta suerte de unidad o de relación dialéctica entre la unidad social y la unidad política. Yo creo que no es posible entender a los movimientos sociales desvinculados con aquellos partidos que tienen raigambre popular o que al menos en su imaginario todavía mantienen la transformación como un horizonte político. Eso no solo por una definición teórica, sino que porque además la historia del movimiento sindical chileno ha estado vinculada. De hecho, hay por lo menos 1 o 2 partidos que surgen desde las propias filas del sindicalismo, por lo tanto tenemos tradición en eso, tenemos cultura política en eso, y creo yo que respondiendo a esa cultura política vamos a tener que seguramente iniciar un camino de amplia politización del pueblo chileno, y eso no se hace, por supuesto, en un proceso de arriba hacia abajo, sino que al contrario, tenemos que ir a dialogar, tenemos que ir a recoger también mucha inquietud y mucha duda que hay respecto de este proceso constitucional, y por supuesto mostrar o demostrar la trascendencia histórica del escenario que se abre para todos y todas nosotros. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, por supuesto, Eric. ¿Ya? Y un saludo desde la CTC a los trabajadores del metro. Jaime, tu minuto de despedida. Bueno, yo básicamente agradecerles también a la Confederación por el espacio y por la labor que están cumpliendo. Yo me imagino que en este momento son desafíos muy complejos que tenemos todos, por lo cual este tipo de espacios y todos los que tienen que crearse a partir de ahora en adelante me parece que son fundamentales, y creo que la Confederación está jugando un papel fundamental, así que nada más que felicitarlos por eso. Y también agradecerle a ustedes 3 porque efectivamente en estas conversaciones, en estos paneles, uno aprende y comparte ideas, así que agradecerle también a ustedes 3, y espero que lo que se viene para adelante sea el inicio, o mejor dicho, la consolidación de un ciclo que se ha iniciado, que nos permita tener un país en el cual podamos convivir todos de manera más igualitaria, más justa y por sobre todo con tranquilidad y paz. Eso es lo que yo creo que queremos todos. Así es, exactamente. Y para eso, obviamente que tenemos que estar en un país con más justicia, con más equidad, tal como tú nos has mostrado que podría ser una nueva constitución. Ana, la despedida. Sí, me había ido porque tengo tremendos problemas de conexión, pero creo que estoy ahí, ¿o no? Así es. Bueno, primero... Un poquitito móvil, pero
con buena voz. Ya. Bueno, pero siempre los espacios, agradecer al tema de los agradecerte y el desafío que tenemos como organización. Bueno, un tremendo abrazo a la distancia de nuestro compañero Erika, y que también que ha pasado momentos súper complejos en todo este periodo, que los trabajadores hemos sido tremendamente golpeados. Agradecer a Jaime, que con todo nos entrega tremendos elementos que sirven de análisis, de debate, y que agradecer esta instancia. Y bueno, como el tema de reflexión que tenemos, o sea, más allá de todas las cosas, lo que uno cuenta y tiene que ver con también la experiencia que tenemos cada uno, tenemos tremenda esperanza. Eso es importantísimo, de que efectivamente podemos cambiar el estado de las cosas, que podemos ser dueños de nuestro propio destino, y que tenemos la tremenda responsabilidad histórica y la oportunidad histórica de cambiar todo para lo que decía, que es simple. Queremos ser felices, queremos vivir en un país donde no hayan tremendas desigualdades sociales, y donde efectivamente estamos iguales. En eso agradecer, saludarles y invitarla cualquier ocasión que tengamos nuevamente, poder compartir y debatir, y estos tremendos desafíos que tenemos por delante, estar atentos, alerta, trampas que nos pueda tratar de instalar. Así que nada, agradecer nomás el paso, y no olvidar que este 25 de octubre tenemos que ir todos en más a aprobar y votar en Constitución. Ya me olvidé, ¿viste? Convención Constitucional. Así que eso, un abrazo y muchas gracias. Gracias, Anita. Bueno, junto con agradecer profundamente a ustedes tres, a nombre del equipo que hace estos conversatorios, estos encuentros que tenemos, ¿ya? A Fernando Omá, a Gloria Koenig, ¿ya? Yo también quisiera agradecerles a ustedes porque he aprendido harto. Una de las cosas que en estos momentos interesa y preocupa es que mucha gente nos dice: sí, yo voy a votar apruebo, pero cuando alguien me pregunta por qué trato de convencer a alguien que no quiere ir a votar, o que con esa mala costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Eso, quienes por favor lo tienen claro, explíquenlo, para que haya argumentación y fundamento. ¿Y para qué decir? Nosotros nos reunimos hoy día para hablar de convención constitucional, qué significa para las y los trabajadores. Sinceramente, espero que hayamos contribuido a que se comprenda qué es convención constitucional y por qué hay que marcar convención constitucional. Hasta el próximo martes, cuando nos encontremos nuevamente en esta casa, donde la Confederación de Trabajadores del Cobre son quienes ejercen de anfitriones. Gracias.